Dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 13. Lean conmigo en sus casas, amada familia. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados, por castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Nosotros estamos viendo lo que el apóstol Pedro está diciéndole a las iglesias, a los hermanos y también sobre todo a los creyentes o cristianos judíos que están en la dispensación o en la dispersión en Asia Menor, Capadocia, Bitinia, Ponto, Galacia, Asia, como nosotros hemos estado estudiando en la primera parte. Y la carta sabemos que es dirigida hacia ellos que están padeciendo momentos difíciles, momentos de persecución, momentos de sufrimiento por la causa de Cristo. El apóstol Pedro escribe esta carta para seguir motivando a los creyentes que están padeciendo, que están sufriendo. Específicamente, el apóstol Pedro no nos dice cuáles son las causas de ese sufrimiento. Piensan muchos que la persecución, el sufrimiento por parte de los creyentes viene directamente del emperador o del rey de aquella época del Imperio Romano, Nerón. Muchos otros también piensan que la persecución, el sufrimiento estaba localizado localmente a nivel de la región nada más, por cuestiones sociales o si no también por cuestiones familiares. Pero todo indica que hay una situación. Pero en este texto que acabamos de leer, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13, al parecer como que la persecución viene de allá de arriba, porque el apóstol Pedro está mencionando a los reyes, a los gobernantes. Aunque no menciona directamente el nombre del rey de aquella época, los gobernadores de aquella época no lo menciona, pero sí el apóstol está diciendo que por causa del Señor es mejor someternos, dice,
a los reyes, a los gobernantes, para que nosotros seamos ejemplos. Entonces, nosotros podemos decir que en aquella época, en la época de Pedro, año 60, 61, 62, 64, ya en el Imperio Romano, quien gobernaba era el rey o el emperador, pues Nerón. Nerón empezó a gobernar en el año 54 después de Jesucristo, a los 17 años, dice la historia, y luego de gobernar bajo la tutela de grandes pensadores de la época y también de su propia madre, luego empieza también Nerón a comportarse de una manera, digamos, no sabia, empieza a hacer locuras, en otras palabras, en pocas palabras, hasta llega según la historia, que no es tan clara, quemar la propia ciudad de Roma para luego nuevamente ordenar esa ciudad a su gusto, a su manera, para dejar un legado según la historia. Entonces es cuando en ese año comienza inculpar Nerón a los cristianos, que fueron los cristianos que habían quemado la ciudad de Roma, y comienza una persecución. Aquí no menciona, pero tampoco menciona el nombre de los gobernadores, pero si empezamos a estudiar la Biblia del primer siglo del cristianismo, va a aparecer, por ejemplo, el nombre de Pilatos, va a aparecer el nombre de Félix, va a aparecer el nombre de Festo, que eran gobernadores de aquella época. Quizás Pedro se refiera a uno de ellos o a todos ellos, y a Nerón también en aquella época, en el primer siglo. Entonces, pero lo más importante aquí es que el apóstol Pedro dice que es importante que nosotros los creyentes nos sometamos bajo las autoridades civiles, bajo el gobierno que se ha establecido, por decirlo, en un país determinado. La obligación de todo creyente, como un buen ciudadano, es vivir bajo las leyes de su país, es vivir debajo de la autoridad de sus gobiernos y de sus gobernantes. Y es un poco complicado si empezamos a ver, pero no significa eso que si el gobierno llega a aprobar leyes, decretos en contra, digamos, de lo que la Biblia nos dicta, que es nuestra, donde se rige nuestra conducta, no quiere decir entonces que de todos modos vamos también a obedecer a estos presidentes, reyes, si aprueban leyes en contra de la conducta cristiana, de la moral cristiana, del buen vivir del cristiano. No, sino que nosotros como creyentes también tenemos sabiduría, conocimiento, por lo cual también hay que entender y conocer las leyes de cada país donde uno vive, para poder vivir de acuerdo a las buenas leyes que ellos como gobernantes establecen. Pero cuando un gobierno, por ejemplo, podemos hablar del aborto, que hoy vemos que son leyes que se están aprobando en muchos países contra el aborto, o a favor del aborto, mejor dicho. Es una ley que va en contra de lo que es la conciencia cristiana. Nosotros no podemos aprobar o estar a favor de esas leyes. Por ejemplo, la ley, podemos decir, del casamiento de las personas del mismo sexo, son cosas que el cristiano obviamente abiertamente debe de rechazar, porque va en contra de lo que nos dicta la palabra de Dios. Pero todo lo que está bien tenemos que obedecer y vivir bajo las leyes del país, porque así la Biblia nos manda y Pedro nos habla. No solamente Pedro, el apóstol Pablo también le dice a los romanos y otros más, y empezamos a ver, también nos habla de que el cristiano tiene el deber de poder vivir
bajo la cobertura, bajo la obediencia de las leyes que también que son impuestas por un gobierno. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pedro, a causa del Señor, a causa del testimonio que tenemos que construir, entonces el creyente debe de tener mucho cuidado en vivir dentro de una sociedad y no de alguna manera sobresaltarse o querer ganar o ser más que los gobiernos, que nuestros presidentes o reyes. Debe de tener cuidado, porque la vida que nosotros llevamos como ciudadanos dentro de una sociedad también fuertemente equivale a la representación de nuestras vidas como cristianos. Nuestro testimonio vale mucho. Por eso al final del versículo está diciendo que Cristo fue nuestro ejemplo al padecer, que no le hicieron a Jesús, y dice la Biblia que Él no abrió su boca. Él fue ejemplo para nosotros. Entonces eso también quiere decir que el cristiano tiene que tener paciencia, dominio propio, tiene que tener el cristiano lo que es esperar en Dios. En medio de momentos de circunstancias difíciles, de persecución, en medio de que muchas veces la sociedad, el gobierno está en contra de nosotros, nosotros como buenos creyentes debemos mantener la cordura, el respeto. Voy un poquito más allá. Puede que nuestros presidentes, hablando en nuestra región, puede que estén haciendo cosas indebidas. Nuestro deber como cristianos es orar por ellos. Claro, debemos de pronunciarnos también frente a esas realidades negativas que los gobiernos quieran implantar en nuestra sociedad. Hay que pronunciarse, pero con respeto, con sabiduría, no de alguna manera irrespetando las autoridades, porque es ahí donde está el problema, donde nosotros no estamos demostrando ya nuestro testimonio como buenos cristianos. El buen cristiano, el buen discípulo, hace frente a las leyes que van en contra de la conducta cristiana, de la moral cristiana, pero con respeto, con sabiduría. Es lo más importante en ese punto, porque no debemos de olvidar que somos hijos de Dios y que representamos a Jesucristo, representamos a Dios, somos la imagen de Cristo y debemos de comportarnos con sabiduría, respetando nuestras autoridades, respetando los gobiernos, inclusive apoyando también directa e indirectamente para el bienestar de nuestra sociedad. Eso es muy importante. Ahora, dice también la Biblia que las instituciones son puestas o enviadas como por Dios para poder establecer castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Ahora, no está diciendo, para mi entender, directamente que Dios ha puesto este presidente y el otro presidente, porque cualquiera persona puede decir, entonces ¿por qué Dios ha puesto a un dictador? Pues porque la Biblia dice que Dios es el que pone, pero lo que Dios ha establecido desde el principio, lo que quiere decir es el orden de las cosas, como le dijo al hombre, sojuzgad la tierra. Eso sí, el Señor Dios ha establecido que toda sociedad, ya sea la sociedad humana, ya sea la sociedad animal, o sea, toda sociedad viva, todo organismo, tiene que ser dirigida entonces bajo un gobierno. Estamos hablando en términos generales, pero el pueblo es quien escoge a sus gobernantes. El pueblo es quien escoge a los presidentes, a los reyes, claro que sí. Pero Dios ha establecido que todo gobierno, toda sociedad tiene que ser gobernado por un cuerpo capaz
de dirigir una nación, un pueblo. En ese nivel la palabra de Dios nos está hablando. La palabra de Dios nos está diciendo que de Dios es el gobierno, que de llevar a cabo las sociedades bien formadas, bien estructuradas, viene del corazón y de la mente de Dios, porque así Dios gobierna los cielos y la tierra. Con sabiduría, con orden, Dios gobierna desde el principio y quiere que cada sociedad también sea gobernada de esa manera. Pero no directamente significa que Dios es quien decide, voy a poner a este presidente o a este presidente por otro lado, sino el pueblo es democrático y escoge. Hablando entonces desde ese punto de vista, es importante por eso reconocer las autoridades, porque el gobernar, el dirigir con orden un grupo, una nación, viene de la mente de Dios. El orden viene del corazón de Dios. Por eso también el cristiano debe de vivir ordenadamente, porque eso viene del carácter, del atributo de Dios. Amén, hermanos. Espero que me estén siguiendo en esta mañana en todo lo que estamos hablando. Ahora, pero dice también que las instituciones que según la formulación de Dios que toda sociedad tiene que tener es para castigar a los que no siguen las leyes de un gobierno. Que los gobiernos están para eso, para castigar a los malhechores, pero para la alabanza de los que hacen el bien. Ahora imagínense Nerón, un rey malo en aquella época que estaba persiguiendo a los cristianos. Claro que sí, amados hermanos, el cristiano de aquella época del primer siglo prácticamente no estaba siguiendo las creencias, digamos, del imperio de aquel momento, sino que para ellos, para los gobernadores de aquella época, hasta las religiones de la época, el cristianismo era una secta que se estaba levantando, que se estaba gestando en aquel momento. Por lo tanto, ¿quién va a elogiar a Pedro, por ejemplo? ¿Quién va a darle alabanza y aplaudirle a los que están en Capadocia, en Bitinia? Nadie, porque no estaban viviendo acorde a lo que el imperio había propuesto como regla. Y una de las reglas más fuertes era que el emperador o el César lo tenían que adorar como a Dios, imagínense. Y no solamente eso, tenían otros dioses también, dioses grecorromanos de la época. Ellos adoraban al mismo rey en el imperio. Y los cristianos llamaban a Jesús Señor, o sea, Dios en otras palabras, y por lo tanto, ¿quién no va a estar en contra de los cristianos que no querían adorar a Nerón, sino al mismo Jesucristo? Es tipo Daniel y sus amigos, ¿verdad? Que no se inclinaron ante Baal, sino solamente ante Dios. Son hombres y mujeres del pasado, del Antiguo Testamento y del primer siglo, fuertes, convencidos de en quién habían creído ellos. Entonces, ¿cómo le iban a aplaudir a los cristianos que estaban haciendo lo correcto? Claro, porque era un gobierno pagano, podemos decirlo. Si nosotros empezamos a mirar nuestro país, Panamá es un país laico, Panamá es un país cristiano, en pocas palabras podemos decir. Hay un gran número de cristianismo y el gobierno reconoce la iglesia como la institución de Dios aquí en la tierra. Pero aún así, amados hermanos, a pesar de que desde el gobierno haya reconocimiento, pero todos los que están haciendo el bien, digamos, de parte de la iglesia como iglesia, no son reconocidos por las autoridades. Y las autoridades muchas veces hacen a un lado todo lo que son también las ideas que nacen de las iglesias
iglesias, ya sea católica, evangélica, etcétera, muchas veces unos son tomados en importancia, otros en menos importancia, a pesar de que es un país cristiano o un país laico, un país que cree en el cristianismo y ha dicho que la religión aquí en Panamá va a encontrar libertad. Aún así, amados hermanos, estamos batallando. Hay muchas personas que salen a las calles en contra de las leyes del aborto, del homosexualismo, ¿qué más? Muchas cosas más. Aún así, los que gobiernan no reconocen que nosotros como iglesia tenemos buenas intenciones, buenas ideas, que hemos reflexionado en la palabra. Imagínense. Y la Biblia dice que el gobierno está para elogiar a los que hacen el bien, pero aún no encajamos todavía porque el sistema que llevan a cabo en esta tierra, en este gobierno, no es completamente un sistema bajo el temor de Dios. Pero hay que seguir trabajando, pero hay que seguir luchando, hay que seguir proclamando, amados hermanos, la verdad. Y también el apóstol dice, esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. El cristiano sabio no reacciona de una forma bélica, de una forma, atacando con palabras, con improperios, atacando con denigrar el gobierno o manchar el nombre de nuestras autoridades, no, sino que calladamente, con sabiduría, pacíficamente, hace sentir la presencia de Dios en las calles, en los sistemas de gobierno. Ese es el cristiano de hoy que Dios necesita, hacer callar la ignorancia de los insensatos, pero viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, protestando y hablando en contra de las leyes negativas, pero de acuerdo a la voluntad de Dios, haciendo el bien, haciendo lo correcto. Y el apóstol Pedro lo lleva también este tipo de obediencia hacia los esclavos, porque casi el 50% de la población del Imperio Romano del primer siglo, el 50% casi eran esclavos. Imagínense, en la ciudad de Roma era legal poder tener un esclavo en casa. Hasta los mismos cristianos tenían esclavos porque era la norma de aquella época, de aquel tiempo. Por ejemplo, acuérdense de Onésimo, que era un esclavo, ¿verdad?, que se había escapado. Y el apóstol Pedro le exhorta a los esclavos a obedecer a sus amos. En nuestro contexto en que nosotros vivimos, hablando aquí en Panamá y en nuestra región, nosotros ya no vemos, digamos, la esclavitud como una ley. Hay cierto tipo de opresión, de esclavismo, pero de otra manera. Pero ya a nivel, digamos, de alguien tener un esclavo en su casa, ya no lo vemos casi en nuestro tiempo. Pero podemos referirnos también a los que laboran, ¿verdad? A los que tienen jefes en sus trabajos. A ese nivel más bajo está llevando de la sociedad, digamos, está llevando a Pedro el consejo de vivir bajo la obediencia de Dios, de poder obedecer a los jefes en el trabajo, de tener paciencia, de poder obedecer las reglas también del empleo, del trabajo donde uno labora. Pero dice el apóstol en este sentido que nosotros debemos entonces de soportar no solamente a los que son buenos y afables, sino también a los que son difíciles de soportar. Tenemos que obedecer. Amigo, amiga, usted que tiene un trabajo, cada mañana se levanta o cada tarde para ir a su trabajo, como buen cristiano debemos, amados hermanos, de presentar nuestro testimonio como dignos de Cristo. En nuestro trabajo debemos de respetar a los jefes,
Debemos de respetar a las autoridades. Claro que sí. ¿Por qué? Porque nosotros somos cristianos y testificamos de Cristo. No podemos estar discutiendo con nuestros jefes, sino con sabiduría. Tenemos que resolver los conflictos o las diferencias con nuestros compañeros en el trabajo, con nuestras autoridades en el trabajo, con sabiduría, con amor, para que ellos vean quién vive en nosotros. Gloria sea el nombre del Señor, porque nosotros somos personas libres, dice la Biblia. El que es libre no quiere decir que va a hacer las cosas como sea a su manera. El que es libre sabe hasta dónde llega a sus límites. El que es libre entonces conoce hasta dónde puede llegar, a qué cosas puede realizar. Libres espiritualmente. Hay gente en el gobierno, en el sistema de gobierno, hay gente en el sistema laboral, en los trabajos, que de alguna manera van a reaccionar, digamos, en contra de nosotros, pero de una manera donde nos van a probar nuestra estabilidad emocional, van a probar nuestra vida espiritual, nuestra paciencia, pero ellos no son libres, por eso se comportan así. Un diputado se puede alzar, se puede levantar hasta con palabras sucias, siendo padres de la patria, imagínense. Hasta un presidente puede mentir, claro que sí, y nosotros también nos pasa eso muchas veces, pero la Biblia nos está diciendo que no debemos de ser así nosotros, sino que ellos no son libres, nosotros somos libres. Debemos de entender por qué se comportan de esa manera, por qué mi jefe se comporta de una manera muy grosera, por ejemplo, porque no es una persona libre. Pero usted, como cristiano, eres una persona libre y debes de entender que él está en una situación todavía, pero tú eres libre. Cristo te ha salvado, Cristo te ha sanado, y tienes que comportarte correctamente frente a esas adversidades. Gloria sea el nombre del Señor, porque así la gente va a entender quiénes somos en realidad. Por eso al final del texto dice el apóstol Pedro: nuestro Jesucristo fue ejemplo para nosotros, dice. Él padeció, pero no abrió su boca, teniendo todo el poder Jesucristo, teniendo toda la gloria, siendo Dios. Jesucristo siendo el poderoso, cuando estaban apresando a Jesús. Ustedes se acuerdan que se acercó a los que venían a apresar a Jesús, y cuando Jesús se acerca a ellos, todos atrás cayeron al piso. El poder de Dios. Y Jesús podía pedir millares de ángeles o la intervención de su Padre directamente para poder derribar a todos sus enemigos. Él lo podía hacer, tenía todo el poder, pero aún así Jesús cayó tranquilamente, calladamente, estuvo con paciencia, soportando todo. Jesús, con todo el poder, dice la Biblia, que sufrió por nosotros, sabiendo que tenía que llegar a la meta. Más cuanto nosotros, amados hermanos, que debemos de vivir de una manera donde, sabiendo y conociendo que el mundo no tiene libertad y nosotros sí, debemos de soportar a los que nos oprimen, pero también reaccionar con sabiduría, con amabilidad, no siguiendo la corriente de ellos, que son, siendo groseros, nos atacan, sino porque nosotros entendemos quién vive en nuestras vidas. Ahora, pero si hay alguna persona que está padeciendo, que está sufriendo, porque se ha comportado mal, eso ya es otra cosa. Si en tu trabajo, si has faltado al trabajo mucho, o de repente frente a las leyes que se quieren aprobar en el gobierno, has tirado piedras a los policías, por decirlo así, protestando, ahí sí estás en problema. Entonces no estás sufriendo por causa de Cristo, sino por tu mal comportamiento. Estoy hablando a personas que, por decir la verdad con amor y con autoridad,
Estoy hablando de las personas cristianas que en su trabajo, por ser fiel al trabajo, obediente a los jefes, pero aún así te están, digamos, atendiendo mal, o te están apresando a nivel del gobierno porque tú has dicho la verdad, porque tú has dicho lo que dice la Biblia, pero con respeto, con amor. Entonces eres digno, por la cual estás pasando, de sufrir por Jesucristo. Si en tu casa todos te están odiando porque tú eres cristiano, entonces eres digno de sufrir por Cristo. Pero si por mal comportamiento, por malas palabras, la gente nos odia, ahí sí no estamos representando a Cristo y no estamos sufriendo por Cristo. Amada familia, amados hermanos, yo estaba meditando sobre esta palabra, que si nosotros por causa de Jesucristo sufrimos, entonces el cristianismo, dentro del cristianismo, el sufrimiento también es parte de la vida cristiana. El sufrir por Cristo, por hacer lo correcto, por hacer lo bueno. El sufrir porque yo quiero representar a Jesús correctamente. Entonces, amados hermanos, es sufrir por amor a Jesús como buenos cristianos. Pero si estamos padeciendo porque he dicho malas cosas, porque me he comportado mal, entonces no estoy padeciendo como buen cristiano. Amada familia, en esta mañana oremos, pidámosle al Señor que el Señor nos dé paciencia, que el Señor nos dé sabiduría para poder en nuestras comunidades, desde nuestros hogares, desde nuestros trabajos, colegio, universidad, en cualquier lugar donde nosotros convivimos, podamos comportarnos correctamente, respetando las autoridades, pero también reaccionando con amor, con sabiduría. Y si en cualquiera de esos grupos, podemos decir, hasta en nuestros hogares, si la gente nos odian porque digo lo correcto, porque represento a Jesús correctamente, gloria sea el nombre del Señor. Padre, gracias en este